esta es una reunión no cualquiera. Amén. Es una reunión muy especial porque Dios está aquí, muy bendecida porque se lleva a cabo con la familia de Dios, muy hermosa porque el amor de Dios está en medio de nosotros y es una reunión totalmente diferente. No sé lo que la gente esté haciendo por afuera en el mundo, pero lo que sí sé es que aquí somos muy bendecidos, profundamente amados por el Señor y muy bendecidos con su gracia, su fidelidad, y pues tenemos estos privilegios que Él nos da de poder cantar para Él, tener esta intimidad y por supuesto siempre el gran honor de tener acceso también a la sabiduría de Dios. Esta es una gran bendición, tener acceso a la sabiduría de nuestro Padre Dios, que no es una sabiduría natural, humana, que se consigue académicamente, que se consigue con la enseñanza de este mundo, de las universidades. Es una sabiduría superior, es una sabiduría de otro level, es una sabiduría completa, una sabiduría que supliría todo, hasta lo que no aprendemos académicamente puede ser suplido por la preciosa, tremenda y gran sabiduría de nuestro Dios. Amén. Así es que, ¿cómo tenemos acceso a la sabiduría de Dios? Ahí en su palabra. Su palabra es la fuente de toda sabiduría. Si queremos saber algo y queremos saber algo genuino de tal o cual tema, pues ahí está en la palabra del Señor. Así es que estamos agradecidos por ello. Gracias a nuestro Dios porque Él toma tiempo especial para ministrar nuestra vida. Nos da la oportunidad de alabarle, de bendecirle, de estar en comunión con Él por la adoración, pero también en comunión con Él por medio de su palabra y de su sabiduría que es infalible y perfecta para nuestra vida. Amén. Así es que, ¿cuántos están animados esta mañana a recibir la palabra de Dios? Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad que sí? Y les decía en el primer turno que es bueno que la iglesia siempre mantenga esa actitud de ser una tierra fértil. ¿Pueden abrir las puertitas? Que no han prendido el aire, ¿no? ¿Está prendido? Ah, ya. Entonces, denle más volumen. Ya está bien, porque entonces no habrán puertas, pero siento calorcito. Será porque estaba predicando ya en el primer culto, ya estoy embaladito. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces vamos a, como les dije en el primer turno, mantener una actitud correcta a la palabra de Dios. Jesús nos enseñó de que para que la palabra de Dios pueda producir, tiene que ser oída y tiene que ser recibida y tiene que ser guardada, ¿ok? Y puesta por obra. Entonces la palabra va a cumplir su propósito, va a caer en la tierra, va a germinar, va a crecer, va a fructificar, y de eso se trata. Nosotros queremos que la palabra fructifique en nuestra vida y también a través de nuestra vida. Para eso estamos aquí y por eso decimos que la palabra de Dios es buena. Y la repetimos, la palabra de Dios es buena. Amén. Listos para recibirla. Vamos a hacer un paréntesis. Estamos realmente muy abundados, agradecidos a Dios por su gracia, grandemente bendecidos con la sabiduría de Dios en esta área, de la gracia del Señor. Y sin embargo vamos a hacer un paréntesis. Seguramente vamos a seguir aprendiendo más y refrescando más de la gracia, pero vamos a hacer un paréntesis por hoy día. Vamos a hacer un paréntesis para quizá hoy día y el próximo domingo, un par de domingos más, viendo cómo el Espíritu nos va guiando por ahí. Pero vamos a hablar acerca del amor. ¿Qué les parece? Del amor. Digan amor. A ver, medio romanticones, pues. ¿Cómo dirían amor románticamente? Ya la pastora, ella. Amor. A ver, ¿cómo dirían amor románticamente? Háganse, pero ustedes hermanas son especialistas, nos ganan, las hermanas son más que nosotros. Nosotros decimos amor y a punto, pero las hermanas le dicen amor, nos inspiran. Bueno, vamos a hablar de amor, ¿ok? Y vamos a hablar de amor, pues aprovechando que en la iglesia siempre está la verdad y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad respecto a todos los temas, respecto a todas las cosas. Si queremos saber la verdad de la verdad está en la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque en la iglesia se manejan las cosas bajo la sabiduría de Dios que está en su palabra, y la palabra de Dios es la verdad. Entonces vamos a hablar del amor
en el mundo se está hablando ya esta semana que ha pasado, publicitando y promocionando el Día del Amor, de San Balico, de San Valentín, el Día de la Amistad le llaman algunos otros, y eso es lo que se está celebrando en el mundo el día de mañana. Y por supuesto que ya el andamiaje y la producción, diríamos, en cuanto a lo comercial ya ha venido desde unos días atrás. Y bueno, este es un intento que el mundo hace pues por hacer algo que tiene que ver con el amor, pero se queda ahí en el intento, porque como les digo, en el mundo no se maneja la verdad en cuanto al amor. Se habla, se usa la palabra amor, pero se usa para cualquier cosa. Amo mi trabajo, amo viajar, amo al perro más que a mi marido. Cásate con el perro entonces, pues no, porque hay gente que habla así, ya. Pero ven cómo se utiliza mal y se usa la palabra amor. En el mundo se usa, aprovechando la fecha, porque también se pone día especial a todo, día del pollo, día del ceviche, día del borracho, día del choro, como hoy hay día de todo, y día del amor, ¿no? Pero no se sabe nada acerca del amor genuino, porque la verdad está en la iglesia y el amor de Dios está en la iglesia. El mundo, ¿qué hace? Tener una fiesta pues social, una fiesta comercial, una fiesta sentimental, ni que se diga, que muchas veces termina en una fiesta sexual, porque esa es la verdad. En el nombre del amor se hace barbaridad y media y todo se le pone la firma y el sello del amor. Pero todo es una apariencia, sencillamente. ¿Dónde está la verdad acerca del amor? En la iglesia. ¿Y la iglesia cómo debe caminar en cuanto al amor? De acuerdo a la verdad que está en su palabra. En la iglesia vamos a hablar del verdadero amor. En el mundo se puede hablar del amor eros, del amor erótico, del amor storge, que es el amor amical, del amor filadelfos, que es el amor fraternal entre hermanos. Pero en la iglesia se habla del amor, principalmente del amor ágape, del amor de Dios, del amor incondicional, del amor puro, del amor que siempre está buscando bendecir, ministrar y ayudar a los demás. ¿Qué es lo que Dios quiere que realmente en nuestra vida podamos entender? Por eso es que en la Biblia se habla de la supremacía del amor. Se habla de que el amor es lo mayor, es lo más grande. La Biblia dice que cuando caminamos en amor, nosotros caminamos en algo mayor y en algo excelente. Primera de Corintios 12, verso 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el verso 1 del capítulo 13 comienza a hablar acerca de la importancia del amor. Y todo ese capítulo habla de lo que es el amor de Dios. Y el versículo final del capítulo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es que la palabra enseña que el amor tiene supremacía sobre los dones del Espíritu. Y qué bueno es tener los dones del Espíritu. Qué bueno es tener un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso. Qué excelente es disfrutar en la iglesia de los dones. Dice la escritura en primera de Corintios capítulo 12, dice que el Espíritu Santo da los dones y Él reparte los dones a quien quiere y como Él quiere. Y que esos dones tienen que ser usados en el contexto de la iglesia. Y que los dones del Espíritu no son para disfrute del que los tiene, sino para bendición del cuerpo de Cristo. Y que el que tengas los dones es algo gratuito. No es que tienes más méritos que otro, es sencillamente que el Espíritu quiso poner en ti eso. No es que eres mejor ni más espiritual que otra persona. Los dones no muestran carácter. Los dones muestran la gracia de Dios y una evidencia sobrenatural en tu vida, pero no muestran carácter. Entonces, está bien lo de los dones, estamos felices, agradecidos a Dios por los dones. Pero dice la palabra de Dios que procuren los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Quiere decir que eso de los dones es un asunto bueno, lo podemos disfrutar como cuerpo, podemos ser ministrados, pero hay algo mayor, hay otro nivel. No tenemos que quedar muy felices de ver que Dios es todopoderoso y nos ministramos y suceden milagros y gracias a Dios por ellos, y suceden sanidades, gracias a Dios por ellos, pero hay algo mayor. La Biblia lo llama un camino más excelente. No quiere decir que lo otro está mal, pero quiere decir que no nos quedemos en eso y que vayamos por el camino más excelente.
¿Cuál es el camino más excelente? Es el camino del amor. En el capítulo 13 Pablo dice que si yo hablo en lenguas humanas o angélicas, y esos son dones que están ahí en la palabra de Dios, en el capítulo 12, o que si tengo profecía y es mencionada como un don del Espíritu, y que si yo puedo tener un don de fe para trasladar las montañas, pero dice, si no tengo amor, nada de esto tiene sentido. Soy un címbalo que retiñe, no tiene importancia lo que yo pueda hacer usando los dones si es que no tengo amor. Y al final dice, en el verso 13 del capítulo 13, 1 Corintios, dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Digan, el mayor es el amor. ¿Mayor que qué? Mayor que la fe y mayor que la esperanza. Es mayor que la fe el amor. ¿Por qué? Porque la fe nos sirve para ser salvos y para en esta tierra poder disfrutar de las promesas de Dios, del propósito de Dios, mientras estamos aquí en la tierra. Para eso sirve la fe. Pero dice la Escritura que el amor es mayor que la fe. Es que la fe nos sirve para mientras estamos aquí en la tierra, pero el amor es eterno, porque Dios es amor y el amor trasciende a nuestra estadía terrenal. En el cielo vamos a tener que seguir amando a Dios y ya no vamos a tener necesidad de creer a Dios, porque se cree en lo que no se ve, y cuando ya estamos en la presencia de Dios le veremos cara a cara. Entonces ya no necesitamos creer, pero sí vamos a seguir amando a Dios. Por eso el amor es mayor. La fe nos sirve para la tierra, el amor es algo eterno. También el amor es mayor que la esperanza. Ahora nosotros tenemos esperanza en Cristo, esperanza en que las promesas que nos han sido dadas para una vida bendecida se van a llevar a cabo. Hay palabra específica, promesas específicas, tenemos fe en ellas y tenemos la esperanza, esperamos que se lleven a cabo en nuestra vida. Cristo Jesús es la esperanza de gloria para nosotros. Hay una esperanza. Esperamos que Jesús vuelva. Aun cuando tú crees en las promesas de Dios, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe también tiene un toque, un acompañante, una compañía que se llama esperanza. Entonces tú tienes fe por algo y esperas que eso se lleve a cabo. Estás convencido, convencida, la convicción está en ti, ya es real en ti, ya lo tienes, esperas que se manifieste. ¿Ok? Entonces la esperanza también es parte importante. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Esperamos que lo que Él dijo, lo que Él prometió en cuanto a su segunda venida se lleve a cabo. Lo esperamos, hermanos. Ya Jesús debe venir, no sé cuándo, pero ya debe venir pronto. Él debe venir pronto. Aleluya. ¿Venir por quién? Por el mundo, no, por nosotros, por su iglesia. Este es un misterio, un secreto entre Dios y nosotros. Aún en la iglesia hay gente que no cree y es escéptica a esto, pero si está en la palabra, si está en la Biblia y está refrendada por cosas que aún se han manifestado de la boca de Jesús, de la boca de los siervos de Dios inspirados por el Espíritu, y está ahí, entonces solamente hay que decir amén y hay que creer y hay que esperar que se lleve a cabo. Todo eso es bueno, la fe y la esperanza. Pero mayor que la fe y la esperanza es el amor. Dice que hoy permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando la palabra habla del amor como mayor, no quiere decir que es el más viejito, el más ancianito, aunque cronológicamente el amor es eterno y es más antes que la fe y que la esperanza, porque la fe y la esperanza ya están aquí en la tierra a raíz de la palabra de Dios. Gente tiene que creer para recibir el propósito de Dios y seguir su voluntad. Entonces ya se necesita la fe y se necesita la esperanza. Pero el amor es antes de ello, porque Dios es amor y Dios es eterno. Entonces por eso es que el amor es mayor, aunque sí cronológicamente, porque es antes de la fe y la esperanza, pero literalmente este término amor en el original es megas, así de mega plaza, mega mercado, megas, un gran mercado, un mega negocio, megas es una palabra que implica grandeza, es una palabra que significa enorme.
El amor de Dios es enorme, más grande que la fe, aleluya. Más grande que la fe. Tú puedes tener toda la fe del mundo, el amor es más grande que tu fe, gloria a Dios. Tú puedes tener esperanza, el amor es más grande, es muy grande, es más fuerte, es muy abundante, significa esta palabra megas, enorme, grande, fuerte, abundante. Todo esto es el amor de Dios en comparación con la fe y la esperanza, que son importantes, que son buenas, pero el amor de Dios, dice la palabra, es mayor. ¿Y cuántos creen lo que está escrito? Si la palabra lo dice, es así, lo creemos. Es importante la fe, claro, la esperanza también, pero lo mayor y el camino excelente y el nivel al que tenemos que avanzar se llama amor. Y tenemos que conocer y tenemos que saber y tenemos que caminar en el indispensable amor de Dios. De verdad que el amor de Dios es indispensable para nuestra vida y para sus propósitos. Hay una supremacía que la Biblia nos enseña acerca del amor de Dios. El amor de Dios, refrescando algunas cosas respecto a esto, es exclusivo de los que conocen a Dios. El mundo cree que ama, usa la palabra amor, piensan que viven amando, pero sin embargo a la luz de la palabra, solo aquellos que conocen a Dios realmente pueden amar genuinamente y con el amor de Dios. Amados, dice primera de Juan 4 del 7 al 9, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que los nacidos de nuevo son los únicos que pueden amar y que pueden conocer realmente a Dios. El que no ha nacido de nuevo puede usar el término amor, pero nunca le dará el contenido ni la connotación que realmente el amor tiene. No conocen el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios y el amor ágape es conocido en la iglesia. Y el amor ágape ha sido derramado en los corazones de los hijos de Dios por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Así es que tú, yo y todos los creyentes del mundo que han nacido de nuevo y conocen a Dios y conocen la palabra, entonces tienen el amor de Dios. Hay que usar el amor de Dios. Hay que caminar por fe en el amor de Dios. Hay que determinar operar en el amor de Dios. No necesitas sentir esto para que tú puedas obrar en eso. Solo tienes que determinar, sabes que lo tienes por la fe, das el paso y operas en el amor de Dios. Usas el amor de Dios, fluyes con el amor de Dios. Esto es importante para la vida del creyente, pues que es la manera que Dios da lugar a la supremacía práctica de su amor en nuestra vida. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Desde que tú naciste de nuevo, el amor de Dios fue derramado en tu corazón, y a través de la enseñanza que es impartida a tu corazón por la palabra de Dios, entonces tú vas conociendo más acerca de esto, de Dios, de las cosas que implican el amor de Dios y una serie de elementos más que la Biblia muestra respecto al amor de Dios. Entonces, el origen del amor, ¿cuál es? Es Dios mismo. La Biblia dice que Dios es amor, entonces esto convierte a Dios en la fuente del amor. Tú puedes estar en alguna circunstancia que no sientes el amor de Dios, pero como acabo de decir, tú puedes tomar el amor de Dios que está en ti y puedes obrar con el amor de Dios, aunque no sientas. Tú puedes tener un momento en que no sientes nada, pero tú puedes actuar en amor, porque la fuente del amor es Dios y no tú ni tus sentimientos. Si dependes de ti, tus sentimientos, te frustras, no haces nada. Pero si sabes que el amor de Dios está en ti, das pasos de fe y actúas por fe, entonces ahí puedes operar correctamente con el amor de Dios, ver las evidencias, ser de bendición, y todo el propósito del Padre se cumple en este contexto. Y recuerda que Dios es la fuente y Él en esencia es amor. Dios se ha revelado como un Dios que es amor y Él quiere ser conocido como un Dios de amor. Dios no quiere ser conocido como un Dios que está operando en este tiempo bajo la ley. No, Dios no quiere que nadie le conozca como un Dios legalista. Eso ya fue, eso ya pasó.
eso fue un tiempo y con un propósito de llevar a la gente a Jesucristo, que es la máxima expresión del amor de Dios que se ha visto en esta tierra. Entonces Dios quiere ser conocido como un Dios de amor, como un Dios que ama. No como un Dios legalista, no como un Dios distante, no como un Dios castigador, sino como un Dios que es amor. Y que ama profundamente, que ama incondicionalmente, que ama genuinamente, con el amor más puro que puede existir, el amor ágape. Ese es el amor con el cual Dios nos ama. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios con la actitud de conocerlo a la manera que Él se revela en la palabra. Como que Él es amor. A Dios no podemos ir con ideas preconcebidas, pensando de que Dios, bueno, Él es bueno, pero también a veces es un poco malo. Y cuando se cansa de ti, te va a fulminar por tus continuos errores. Esa es una idea preconcebida. A Dios tenemos que acercarnos por la palabra, sabiendo las implicancias del amor. Y echar raíces y ser edificados en el amor de Dios. Que es un amor largo, es un amor ancho, es un amor alto y es un amor profundo, cuatridimensional. Ahí tenemos que echar raíces y edificar nuestra vida en el amor de Dios. No en lo que la gente piensa que es amor, no en el sentimiento que se confunde con el amor, sino en lo que la Biblia revela. Esto es para la iglesia, para nosotros. Y tenemos que saber que el amor de Dios es un amor activo que siempre está actuando, siempre está operando, tiene una evidencia visible. Y el amor de Dios se demostró a favor del objeto de su amor, que era el hombre que cayó en pecado y se alejó de él, la humanidad. Entonces dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, de una manera fuera de lo común, fuera de lo que se pensaría, pero de tal manera Dios amó a este mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Esa es la demostración de su amor. Y si quieres escuchar algo más de esto, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es la fuente de todo lo que tiene que ver con el amor genuino. Dios es amor en esencia. El amor de Dios actúa. Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La expresión muestra es traducida del término griego sunistao, como suena, sunistao. Y sunistao significa presentar, exhibir, hacer resaltar, alabar. Tiene todos estos significados el término sunistao, que ha sido traducido para nuestra Biblia en la Reina Valera como muestra. Dios muestra. Dios sunistao, Dios presenta su amor delante de nosotros. Dios exhibe su amor delante de nosotros. Hace resaltar su amor para que lo entendamos y vivamos a causa de su amor y con ese amor en nuestra vida. Dios alaba su amor. Y tú te preguntarás, pero ¿qué tiene que ver la alabanza con el amor? La Biblia nos enseña que este término sunistao significa también alabar a Dios. Y ¿sabes qué? Dios no se avergüenza de alabar su amor. Él lo hace con todo derecho. Y si Dios lo hace, esto es perfecto, esto es bueno, porque Dios no comete errores. Si Dios alaba su amor, ¿sabes por qué es? Porque el amor de Dios es perfecto, porque es infalible. Y Dios lo sabe. Y Dios se lo cree y Dios te lo declara. Y esa es la verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos muestra, exhibe su amor, lo presenta, lo hace resaltar, aún alaba su amor porque es perfecto, demostrándonos que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué mayor demostración del amor de Dios? Si cuando eras pecador Dios envió a Cristo a morir por ti, ¿cuánto más Dios podrá hoy amarte? No porque eres bueno, sino que eres su hijo. No porque eres mejor que antes. Él ha hecho esa obra, pero hoy eres su hijo, eres de su familia. Eres un amado hijo de Dios. Entonces el amor de Dios está actuando y el amor de Dios se demuestra. Ahora, Dios muestra su amor en la práctica para nosotros a través de su presencia y de su orden. Y cuando hablamos de orden estamos hablando de las ordenanzas de su palabra.
La palabra de Dios nunca vuelve vacía y hace lo que Él quiere en favor de nuestras vidas. Si tenemos la palabra de Dios disponible para nosotros, y es tan sencillo tener acceso a la sabiduría de Dios las veces que queramos, es porque Dios nos ama, hermanos, y porque es a través de su palabra que Él va cumpliendo su propósito en nuestra vida. Entonces Dios muestra su amor a través de dos cosas importantes, que es su presencia en nosotros, porque nos ama. Él no sigue trabajando con nosotros de lejos con el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Pacto Él ha venido a morar en el corazón de cada uno de nosotros, y Él está presente en nuestras vidas. Desde que naciste de nuevo, Dios está contigo y nunca te va a faltar. Dios nunca te deja. El Espíritu Santo permanece en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro de ti. Eres tú la casa del Señor. Aleluya. Su presencia y su orden, su palabra siendo dirigida a tu vida, son las dos cosas prácticas a través de las cuales Dios muestra su amor: presencia y su orden, su palabra. En Génesis capítulo 1 dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó la tierra en perfecto orden, armonía y belleza. Bará. En el principio Bará creó Dios los cielos y la tierra. Todo estaba lindo, todo estaba precioso, todo era perfecto. Pero pasamos tan solo al versículo 2 y ahí encontramos como un desfase. En el verso 2 dice que la tierra estaba tohu y bohu, estaba desordenada y vacía. No se parece nada a lo del versículo 1. Y cuando Dios está mirando lo que hay, ese desorden, Dios no se queda indiferente a ello. Dios hace algo. Y hace algo porque Él está presente. Hay presencia de Dios delante de ese desorden, delante de ese desfase, delante de esa oscuridad. Hay presencia de Dios. Y Dios no se queda callado. Dios da órdenes. Dios da palabra. Dios habla. Hay ordenanzas con la autoridad de Dios que Dios da y que llevan a cabo una obra de recomponer la tierra, de ordenar lo que estaba desordenado, de que las tinieblas den lugar a la luz. Sea la luz, y la luz fue. Y cada cosa que Dios quería ordenar y que sea como es su voluntad, Él hablaba y hablaba y hablaba y daba la palabra y las cosas eran hechas. Esto es suficiente para nosotros entender que para experimentar la voluntad de Dios y la plenitud del amor de Dios, necesitamos la presencia de Dios y necesitamos el orden de Dios o su palabra. Seguir la dirección que Dios nos da. Ahí experimentaremos, hermanos, nosotros ya en la práctica el amor de Dios, bajo su presencia y también bajo su orden. Ahí tú vas a experimentar el genuino amor de Dios. La tierra experimentó el poder de Dios, su gracia y su amor cuando Dios estaba presente y Dios daba las órdenes. Entonces todo se compuso. ¿Cómo Dios ordenó todo? Con su presencia y su palabra. ¿Cómo Dios ordenará todo en tu vida? Con su presencia y con su palabra. ¿Cómo llevará a cabo en tu vida lo que Él quiere realizar? Con su presencia y con su palabra. Ahora vamos a trasladar esto a una ilustración práctica que tiene que ver con algo que sabemos que es la voluntad de Dios. Nosotros, los que tenemos tiempo en la palabra de Dios y hemos pasado por esto y sabemos que es parte de la voluntad de Dios y el plan de Dios, que como hombre y mujer creyentes llega un momento en nuestras vidas en que tenemos que encontrar nuestra ayuda idónea, nuestra esposa, nuestra pareja, casarnos, tener una familia, tener nuestros hijos, formar un hogar hasta que Jesucristo venga. Amén, iglesia, amén, esposos. Es mejor decir hasta que Cristo venga en vez de decir hasta que la muerte nos separe. Pero algunas esposas son vivas y dicen hasta que tu muerte nos separe. Mejor hasta que Cristo venga, decimos. Entonces la voluntad de Dios es que nos casemos, ¿verdad que sí? Entonces vamos a transmitir esto, a pasar esto, a esta ilustración, a la relación que hay entre un hombre y una mujer creyentes que están buscando casarse y formar una familia. En este contexto es indispensable considerar y actuar en lo que acabamos de ver, en el amor de Dios y por supuesto también dar lugar a esos dos factores que acabo de mencionar.
Uno es la presencia de Dios y el otro se llama el orden de Dios o la palabra de Dios, la amorosa dirección de Dios viniendo a nuestra vida. Entonces, si hay un hombre o una mujer que quieren casarse y formar una familia, siempre tienen que actuar con el amor de Dios que está en su corazón, para que su relación esté en orden en las diferentes etapas del proceso. Porque en la iglesia no es como en el mundo, hermanos. En el mundo un hombre y una mujer sienten un poquito de química y ¡juá! Dicen que Cupido los flechó y ya, comencemos ya, podemos estar juntos ya, podemos acostarnos ya. Algún día nos casamos, primero vamos probando, dicen. Eso es mundo. La iglesia no es el mundo. La iglesia es otro reino. El mundo es tinieblas y el papá del mundo es el diablo. Es doloroso, la gente no lo sabe, y si lo saben le dicen no lo va a creer, pero esa es la verdad. Este mundo está bajo el maligno y el diablo es papá de aquellos que operan con el espíritu de desobediencia. Pero en el reino de Dios, el papá es nuestro Padre Celestial. ¡Abba, Padre! El Dios verdadero, que no solo es Dios, sino también es nuestro papá. Y en el ámbito de Dios, en el reino de Dios, las cosas son diferentes. En el ámbito de Dios se marca la diferencia. En todo. La gente en el mundo está muerta, nosotros estamos vivos. La gente en el mundo sin Dios va al infierno, nosotros vamos a la eternidad con el Señor. La gente en el mundo está perdida, nosotros hemos sido encontrados por Dios. La gente en el mundo está confundida y en maldición, nosotros tenemos sabiduría por la palabra y sabemos las cosas con discernimiento espiritual. Se marca la diferencia. Entonces también las cosas tienen que ser hechas de una manera diferente. Si alguien quiere encontrar su ayuda idónea, su esposo o su esposa, y tener una familia, entonces las cosas tienen que ser hechas de diferente manera. Para llegar al matrimonio no es que, ay hermanito, me gustas. Ay hermanito, siento algo, el Señor me ha revelado, he visto una visión y te he visto y me he visto que nos estamos casando. No funciona así. Hay un proceso. Hay un proceso. Y en cada parte del proceso tiene que estar vigente el amor de Dios. Tenemos que hacer las cosas con buena motivación y bajo el amor de Dios, dejando de lado los sentimientos. Y no quiere decir que los sentimientos sean malos, pero cuando tú no los controlas te juegan malísimas pasadas y te hacen daño. Entonces, sí son buenos en el contexto correcto y aplicados al contexto de la voluntad de Dios. Ahí pueden operar bien los sentimientos. Es igual que el sexo. El sexo es maravilloso, es lindo, es placentero y es aprobado por Dios dentro del matrimonio. Y antes del matrimonio, la fornicación es pecado. Pero dentro del matrimonio es aprobado y es disfrutado placenteramente, es de acuerdo a la voluntad de Dios. En el reino de Dios es todo diferente, hermanos. Es distinto. Entonces en el reino de Dios nosotros tenemos que pasar cada etapa si queremos encontrar esposo o esposa. Y esto es para los jóvenes aquí presentes que están solteritos y están buscando de repente la ayuda idónea. No sé cuántos haya, pero bueno, si están aquí, ok, reciban la palabra de Dios. Si están buscando ayuda idónea, ya saben, digan gracias Señor, esto es para mí. Y si por esta palabra Dios los va a ayudar y les va a corregir, agarren nada más. Tomen la palabra de Dios. No digan, ay, el pastor quiere que yo sea infeliz y por eso está hablando de esa manera. Yo te amo y quiero tu felicidad, pero Dios te ama mejor que yo y más perfectamente. Por eso Él te puede corregir. Por eso Él te puede dar una palabra que te ayude a enfilar tu vida dentro de su propósito y de su voluntad. Entonces, hay diferentes etapas para llegar al matrimonio en el ámbito cristiano. Y en todas ellas hay que practicar este amor que ya está en nuestro corazón. Hacer las cosas con buena motivación. La primera etapa, así yo les enumero nada más porque esto es motivo de otra enseñanza con mayor amplitud, pero así de pasadita, enumerando nomás las etapas. La primera etapa puede ser la llamada amistad. Tiene que haber amistad primero. A veces la amistad se da en grupos. Entonces salimos en grupitos, hacemos cosas en grupitos, entre amigos, amigas, hombres, mujeres. Y esa es una primera etapa de la amistad. Tiene que pasarse por eso. Uno no puede decir, me gustó tal persona y me voy y le digo que el Señor me ha revelado que va a ser mi esposa y esposo. No. Hay un proceso, digan proceso. Entonces en el proceso se comienza con una amistad. Y en la amistad, hermanos,
uno comparte, hay un nivel de relación, quizá no profundo, pero da lugar a que de todas maneras vayamos conociéndonos. Luego se puede pasar a lo que se llama una amistad especial. Ya de la amistad se pasa a una amistad especial, que ya por ahí ya hay cositas que se van evidenciando. Hay un tal gustito de repente y uno comienza a pensar en esa persona como que puede ser la voluntad de Dios. Pero no se queda con el sentimiento, sino que comienza a conocer a la persona también como hijos de Dios, sus virtudes espirituales, su carácter. Porque en el reino de Dios no juzgamos ni vemos a los hombres y mujeres solo y como si fuera prioritario el aspecto físico. Eso es en el mundo. Eso es en el mundo, hermanos. Ahora, en el reino de Dios, cada oveja tiene su pareja también. Es decir, Dios va a traer, si tú esperas y confías en Él, conforme a tu gustacho. O sea, no te va a dar un aguijón ahí para que te oprima toda la vida. Va a dar a alguien que te satisfaga y te guste. Pero tienes que esperar en Él. Es parte del proceso. Amistad, una amistad especial donde se van evidenciando cositas ya más específicas y uno comienza a compartir más de cerca y si hay reciprocidad, entonces puede comenzar a compartir más y a mostrarse más y a saber más del alma de la otra persona. No del cuerpo, sino del alma. Porque el cuerpo, de acuerdo a la palabra de Dios, está para ser examinado después. Está para ser disfrutado después del matrimonio. Al comienzo, en las conversaciones de una amistad especial, donde ya yo quiero por ahí ir forjando algo que me hace ver que de repente esta persona puede ser mi esposo o esposa, es el tiempo en esta amistad especial de conocer el alma de las personas, de conocer su aspecto espiritual, de conocer ese aspecto que me pueda a mí dar testimonio de que realmente esta es una persona que tiene el amor de Dios, que ama en el amor de Dios, que aunque no es perfecta, está creciendo, está avanzando, está aprendiendo y ama a Dios de repente un poco más que yo. Esa es una persona correcta para ti. No que es más simpático que otros o más simpática, sino que ame a Dios un poco más que tú. Y eso lo evidencia cuando tú lo vas conociendo en esas conversaciones de la amistad especial. Después puede venir ya cuando se convencen y están seguros por el trato, por el conocimiento, un tiempo de noviazgo que no es tan largo, que puede durar un año, quizá un poquito más. No tenemos algo concreto, pero de acuerdo a lo que tenga cada uno en su corazón en este sentido y a otras cositas particulares que tienen que ver ya con el hecho de casarse, entonces uno puede tener un noviazgo, pero las amistades son largas, pero los noviazgos son cortos. ¿Amén? Amén. Digan amistad larga, noviazgo corto, matrimonio luego. ¿Ok? Ahora, en cada etapa, como les digo, lo que estamos tratando, tiene que estar reinando el amor de Dios. Tiene que estar operando el amor de Dios. No podemos dejar de lado de ninguna manera, en ninguna de estas etapas, el amor de Dios. Tanto en la amistad como en la amistad especial, noviazgo y matrimonio. Todo tenemos que hacerlo con la buena motivación y practicando el amor de Dios. Así encontraremos nuestro esposo, nuestra esposa y llegaremos al matrimonio a la manera de Dios. No como el mundo, sino como Dios lo ha establecido. Entonces, la relación de un hombre y una mujer en este contexto necesita de la presencia y el orden. Además del amor de Dios en cada etapa, estar siempre dando lugar a la presencia de Dios y al orden de Dios, o sea, su dirección, o sea, su palabra viniendo a tu vida. Son las dos cosas fáciles, sencillas, elementales, pero que tienen que estar ahí. La Biblia dice que es bueno el Señor con quienes le buscan y con quienes en Él esperan. Bueno es el Señor. Ahora, la naturaleza de Dios es que Él es bueno, pero esa bondad es experimentada, esa bondad es manifestada, esa bondad es llevada a cabo en quienes le buscan,
en quienes dan lugar a su presencia, en quienes van tras de su presencia y en aquellos que confían en Él. Cuando la Biblia dice de que con quienes en Él esperan, esta palabra esperar significa confianza. Entonces la bondad de Dios se manifiesta en quienes confían en Él. Y uno que confía en Él, sea hombre o sea mujer, es aquel que da lugar a la presencia de Dios y al orden de Dios en su vida. Recuerda que Dios compone las cosas y las rehace por medio de su presencia y por medio de su orden o de su palabra, viniendo a ejecutar las cosas. Y para que encontremos la ayuda idónea, el hombre o la mujer para nuestra vida, tiene que ser así, con la presencia de Dios y el orden de Dios, con su dirección, con su palabra, su amorosa dirección. Cuando hablamos de presencia de Dios, estamos hablando en dos sentidos. Número uno, en que ya Dios está con nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Eso es perfecto, eso no cambia. La otra parte es la que tenemos que nosotros evidenciar como respuesta a nuestra confianza en Dios. Es decir, si Dios está presente en mí, yo voy a su presencia. Si Dios está conmigo y quiere tener comunión, yo permito esa comunión. Entonces voy con Dios, hablo con Dios, comparto con Dios, adoro a Dios, alabo a Dios, intercedo delante de Dios, tengo comunión con Dios. En este contexto de la presencia de Dios, Dios va a ir trabajando y tratando con tu corazón para traer a tu vida la persona correcta, de tal manera que tengas convicción, digan convicción, tengas seguridad, digan seguridad de que estás yendo a buen puerto en cuanto al matrimonio. Es indispensable la presencia de Dios. Hay mucha gente que tiene en su corazón la presencia del Espíritu, pero ellos no van a la presencia de Dios, es decir, no tienen comunión con Dios. Pueden estar en la actividad, pueden estar en el movimiento, en el dinamismo de la vida cristiana, pero no están en comunión con Dios. Y en la palabra de Dios, Jesús dijo a alguien que se puso a sus pies a ser ministrada y tener comunión con Dios, que fue una persona llamada María. Él le dijo a su hermana Marta, le dijo que María había escogido la mejor parte que no le será quitada. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando Jesús llegó a la casa de estas hermanas, Marta y María, hermanas de Lázaro también, del que Jesús había resucitado o luego resucitaría. Entonces, cuando Jesús estaba con ellos, Marta estaba muy afanada en los quehaceres naturales, en querer ofrecer a Jesús algo, en trabajar, en preparar cosas. Eso no estaba mal, pero no era lo más importante. Y Marta criticó a su hermana y también al mismo Jesús, que cómo permites que mi hermana no venga a ayudarme. También le estaba dando su chiquita al Señor, diciendo: carambas, Jesús, tú estás viendo ahí que esta hermana no hace nada y estás entreteniéndola a ella y ella está entretenida contigo. Pero Jesús dijo: Marta, 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 estás afanada, estás turbada, pero te digo que María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Y qué estaba haciendo María? En tiempo de ministración, de presencia, de compartir con el Señor Jesús, de recibir su sabiduría, de ser agradecida seguramente por la sabiduría de Dios y estar compartiendo y tener intimidad con Él. Esto es importante si queremos tener la esposa o el esposo correcto y formar un matrimonio. No dejar de lado la presencia de Dios. Este es un factor muy importante, hermanos. Si sacamos la presencia de Dios de nuestras vidas, todo lo que hagamos, las decisiones que tomemos serán guiadas no por la palabra, no por la presencia, sino por el pensamiento personal, por el propio deseo, por el sentimiento, y eso no va a acabar bien. Porque lo que acaba bien es cuando Dios dirige nuestra vida y lo hacemos con esa convicción de que estamos haciendo el proceso y estamos operando con ese recurso que Dios nos ha dado en cada etapa, que se llama el amor de Dios. Y damos lugar a la presencia y damos lugar al orden de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de esto que es tan importante para llegar a buen puerto, en encontrar nuestro esposo, nuestra esposa o también formar nuestra familia. Jesús dijo algo muy sencillo, pero también súper importante. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, sin estar en esta intimidad, en esta comunión, practicando esta presencia de que yo estoy en ustedes y ustedes me buscan y ustedes van
a ministrar también mi vida, a ministrar al corazón del Padre. Entonces, sin esto no se puede. No se puede hacer nada en la voluntad de Dios separados de esta presencia. La gente puede hacer lo que quiere, lo que siente, lo que le da la gana, pero no puede hacer nada en la voluntad de Dios fuera de esta presencia. Por eso es vital, es sumamente importante que practiquemos la presencia de Dios. Dios está con nosotros, pero nosotros también vayamos con Él. Tengamos intimidad, ministrémosle, adorémosle, alabémosle, oremos, compartamos con el Señor, con Jesucristo, con el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Eso se llama la intimidad y la comunión con el Señor. Y la otra cosa importante, aparte de la presencia, es la palabra y la amorosa dirección de nuestro Dios. Dios, porque nos ama, hermanos, siempre va a traer dirección a nuestra vida por su palabra. Porque la misma palabra dice que Dios al que ama corrige. ¿Cuántos de ustedes saben y creen que son amados hijos de Dios? A ver, díganlo, soy un hijo amado del Señor. Ok, esa es la verdad. La Biblia dice como hijos amados de Dios. Somos hijos amados de Dios. Pero ahora dice la Escritura que Dios al que ama lo corrige. El Señor dice disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Ahora, en esta área, hermanos, hay que aceptar que necesitamos corrección. Porque este es un área donde la iglesia se ha solido parecer mucho al mundo. Porque todas las cosas que el mundo hace y celebran, también a veces en la iglesia no se hacen las cosas diferentes. A veces es porque no hay enseñanza, pero a veces hay la enseñanza. Nosotros nos encargamos cada año de hablar de la familia, menos estos años de pandemia, porque bueno, no hemos estado juntos y la palabra de Dios estaba viniendo para animarnos, preservarnos, protegernos, para no caer en temor y salir adelante en este tiempo de pandemia. Pero hasta antes de la pandemia, cada año hemos tomado tiempo para hablar al corazón de los jóvenes de parte de Dios para su vida juvenil, al corazón de la familia, esposos y esposas, para que vivan como lo que son, como hijos de Dios en su vida familiar. Entonces hay palabra, pero a veces no hay respuesta. Entonces la gente necesita oír una vez más y ser corregida por Dios para salir de las malas actitudes. Y en esta área de los sentimientos es un poco contraproducente el asunto en la experiencia de las personas. Es decir, no nos gusta que cuando vamos por un lado, comenzamos una relación con alguien, sea hombre o sea mujer, que nos guste, no importa si no es de la iglesia, no importa si ni conoce a Dios, pero siento que lo amo y él me ha dicho que me ama. Más mentiroso el patán. ¿Cómo va a poder amar si no tiene el amor de Dios? Te ha engañado y tú le has creído. Puedes sentir cosas, pero ese no es amor. El verdadero amor es el amor de Dios, el que está en la iglesia. Entonces, a veces esto es contraproducente y es un poco doloroso. Y la gente quiere seguir por ahí, y Dios puede traer su palabra y estar corrigiendo, y están insistiendo en seguir lo que su sentimiento dice, lo que su cerebro dice, lo que sus hormonas dicen, no lo que la palabra de Dios dice. Pero lo que el Señor dice es que Él disciplina y corrige a sus hijos como un padre lo hace con su hijo querido. En el Nuevo Testamento, este concepto que está en Proverbios capítulo 3, el apóstol Pablo lo amplía en el libro de Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 8, y quiero leer rapidito este pasaje para terminar esta parte. En Hebreos 12, del 5 al 8 dice la palabra: y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y conyapa y azota a todo el que recibe por hijo. No se me espanten, que luego les explico. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Resulta que a veces en la iglesia se ha creído que Dios es amor, lindo, hermoso, risueño, me da todo lo que quiero, lo que me gusta. No.
Dios no te da todo lo que te gusta, porque muchas cosas que te gusten te pueden hacer daño y Dios te advierte para que no lleguen a tu vida. Y por eso te va a disciplinar y te va a corregir. Pueden sonreír porque es palabra de Dios. No se espanten, no se asusten, no entren en temor. Es palabra de Dios para ayudarnos y bendecirnos. A veces se relaciona el amor con que Dios hace todo lo que yo quiero. Y todo lo que me gusta, Dios lo va a aprobar. Porque es Dios de gracia. Hermanos, la gracia de Dios no está en contra del amor de Dios, ni se distancia del amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en gracia. Pero la gracia de Dios nunca va en contra de las ordenanzas de Dios. Más bien la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hace la gracia. Entonces la gracia no se ha peleado ni con el orden, ni con la dirección de Dios, ni con la disciplina. No, van de la mano y todo lo hace Dios en su gracia para ayudarnos, bendecirnos y que su propósito se lleve a cabo en nuestra vida. Aquí el testimonio que da el apóstol Pablo es que la gente se olvidó de la exhortación que se les había dado, ya se les había hablado y seguían ellos por el mal camino. Otra vez, Dios no se cansa, Él viene en la ayuda de sus hijos porque Él quiere evitarle dificultades y cosas feas en el futuro en esta área del matrimonio. Y para eso la iglesia tiene que entrar en la dirección de Dios, para ir en los procesos correctos, para encontrar la persona idónea y para casarse también y tener un matrimonio y una familia que glorifique a Dios. Entonces ahí hay corrección, hermanos. El amor implica corrección. El amor implica disciplina. El amor implica que Dios no siempre te va a hacer tus gustos, sino que Él te va a dar no lo que quieres, sino lo que necesitas y lo que te conviene y lo que es mejor para ti, que tú no lo ves porque tú ves aquí, pero Dios ve así, ve todo tu futuro y lo ve todo clarito. Entonces Él te ayuda para salir del error y para eso te corrige, te disciplina. Y hasta aquí se usa el término azote. ¿Qué significa disciplina? Es un término que en el griego es paideo, que es un verbo continuo, que significa que Dios te está entrenando continuamente, educando continuamente. Paideo es que Dios no se cansa de entrenarte de una manera continua, que no solamente te dice una vez y ya se olvidó del asunto, sino que por amor siempre es constante en exhortarte y en decirte: no vayas por ahí, eso está mal, ándate por este otro lado, ahí hay bendición, ahí hay gozo, ahí hay seguridad. No te vayas guiada por los sentimientos, guíate por mi presencia y por la palabra que yo te traigo. Ese es un seguro para tu vida. Paideo entonces es este trato, este entrenamiento y esta educación continua de parte de Dios. Esta es la forma de Dios de corregirte, porque eres su hijo. Ahora aquí hay un término que se usa y ha sido traducido también en la Reina Valera como azota. Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres hijo de Dios y Dios te ha recibido y tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, esto también es para ti. Hay gracia, hay amor, hay sanidad, hay perdón, hay vida eterna, y todo eso que hemos aprendido es la verdad. Pero también esta es una faceta del amor que tiene que ser conocida: la disciplina y la corrección y el azote. Ahora, ¿de qué se trata el azote? Literalmente esta palabra azote significa un cohete, pues un látigo, ese es el azote. Un látigo, en mi tierra dicen fuete, un fuete. Dicen un rebenque, mi abuela decía rebenque. Algunos en la sierra que de repente también han oído esta palabra. Por acá un siete lenguas dicen. Ya. Un azote, literalmente esta palabra significa azote, pero sabemos que Dios no se te presenta para latigarte, pues no pasa eso, ¿no? Dios no se te presenta cuando estás mal para chicotearte y darte duro y al otro día vengas todo maltrecho al culto y enseñas: miren los latigazos del Señor. Ayer me azotó el Padre, estoy andando mal y miren lo que me ha hecho el Señor. Nunca va a pasar eso porque Dios no trata así. La corrección lo hace por medio de su palabra. Y simbólicamente el término látigo o azote no podemos tomarlo literal, sino simbólico. No hay otra forma correcta de interpretar esto. Entonces, simbólicamente el término azote
significa, es la palabra mastigó, así como suena, mastigó, con 2 O al final, mastigó. Y mastigó significa una incomodidad dolorosa. Cuando Dios te corrige y Dios te disciplina en esta área de los sentimientos porque estás yendo mal y tienes que cortar relaciones y tienes que dejar eso para no tener problemas más grandes más adelante en tu vida, entonces, ¿qué hace Dios? Te da una incomodidad dolorosa. Y esto lo sabemos, lo conocemos. Te duele el alma. ¿Cómo va a ser posible? Yo lo amo, me ama. Nos hemos prometido el oro y el moro. ¿Cómo nos van a cortar esto? No, pero no sigas porque Él es incrédulo. No estás dentro de la voluntad de Dios, estás comenzando mal. Pero yo lo amo, Él me ha dicho que me ama, pastor. De todas maneras, el amor triunfará. Pero no lo hagas. ¿Y sabes qué produce cuando te dan un consejo así? Una incomodidad que te duele. Te duele dejar al susodicho o a la susodicha, porque no están en la voluntad de Dios, porque no son hijos ni hijas de Dios. Pero ya has metido las patas en el asunto y tienes que cortar. ¿Y eso qué te produce? Una incomodidad dolorosa. Te duele en el alma. Pero tienes que ser sabio para cortar ese tipo de relación, porque de antemano no está dentro de la voluntad de Dios. No puedes decir, no, el amor triunfará, yo tengo gran fe, creo que se convertirá. Son rarísimas las excepciones que pasan, pero más son los sufrimientos dolorosos de las personas que desobedecen a Dios y se meten con personas que no son creyentes. Mucho más doloroso, problemas, divorcios y todo lo demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la dirección de Dios, hermanos. Tenemos que estar en la presencia de Dios y seguir el orden de Dios, la palabra de Dios, y la palabra nunca vuelve vacía. Y Dios nos corrige continuamente, nos entrena. Dios nos produce incomodidad dolorosa, pero para evitar dolores más profundos en el futuro. Y entonces es mejor de una vez tomar decisiones y arreglar las cosas. Dios siempre está trayendo orden a la vida de sus hijos porque los ama. Y debemos recibir el orden de Dios como una expresión de su amor hacia nuestra vida. Dios al que ama, lo disciplina, lo incomoda con dolor en su alma para que tenga que dejar de hacer cosas que está haciendo. Y si tú soportas la disciplina de Dios, habla de soportar eso, es que Dios te trata como a hijo. Y si Dios no te disciplinara y no te corrigiera, es porque no eres su hijo. No eres reconocido como hijo. Eres un bastardo, dice, y no hijos, si Dios te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Es decir, la disciplina es para todos. Todos la necesitamos. Todos necesitamos corrección. En esta área de la que estamos tratando y en todas las áreas necesitamos aprender, corregir cosas. Pero eso pasa por la presencia de Dios y por la palabra de Dios, por el orden de Dios. Entonces, si queremos nosotros encontrar el hombre, la mujer adecuada, tener un matrimonio que honre y glorifique a Dios, tú sabes que es lo más importante, que es practicar el amor. Es indispensable considerar y actuar en el amor de Dios para que tu relación sea ordenada en las diferentes etapas de amistad especial, de noviazgo y de matrimonio. Y ustedes se preguntarán en esta área, pero ¿y pastor, y el enamoramiento? Y el enamoramiento que es tan bonito. Mire que en San Valentín salimos, disfrutamos, todos celebran el día de la amistad, del amor. ¿Y el enamoramiento? Lo siento. Cuando la Biblia habla de enamoramiento, hay 3 testimonios que se habla de enamoramiento. Y en los 3 testimonios, el enamoramiento de estas personas que se enamoraron, y se usa esta terminología, estas 3 parejas fracasaron, terminaron mal. Lo que quiere decir que para Dios no hay enamoramiento. Eso es parte del programa del mundo. Eso es parte de lo que la gente sin Dios practica para llenar ciertos vacíos porque no conocen la palabra de Dios. Gloria a Dios que hoy estamos en un tiempo en que la iglesia, los jóvenes están siendo ayudados posiblemente más que en nuestra generación. Hoy hay más luz, más entendimiento, más revelación. Gloria a Dios. Qué bueno por ustedes, hermanos, que pueden tomar decisiones y con sabiduría evitar una serie de cosas y errores para su vida. Pero cada vez que la Biblia habla de enamoramiento, habla de gente
que incurrió en desobediencia y que terminó mal en su vida. La Biblia sí habla de desposorio, que podemos comparar con el noviazgo, que es un tiempo corto que tiene que haber en la vida de dos personas que ya saben que pueden casarse y que tienen ya todo el asunto resuelto bajo la dirección de Dios. Entonces hay un tiempo de noviazgo y luego viene el matrimonio. Entonces, ¿cómo iría el asunto? Comienza con una amistad, luego una amistad especial, donde se va conociendo el alma de la persona, se va tratando, pastor, y las caricias, los bechuquitos, los abracitos, eso déjalo para después. Porque en el tiempo de amistad, aún de amistad especial, es para conocer el alma, no el cuerpo de la persona. Dije el alma y no el cuerpo de la persona. Y la gente en el mundo se va por el conocimiento del cuerpo. Y su objetivo es terminar acostándose aunque no se casen. No es la voluntad de Dios. En la iglesia tiene que ser diferente. ¿Amén o no? En la iglesia tiene que ser distinto. Entonces, en el tiempo de amistad especial y de noviazgo y de matrimonio, siempre tiene que reinar el amor de Dios. En cada etapa tiene que estar presente el amor de Dios. Tenemos que mantenernos en la presencia de Dios y bajo el orden de Dios, bajo la palabra del Señor. Seguir su dirección amorosa y seguir su sabiduría. Entonces vamos a ver los resultados que Dios también promete a la vida de quienes caminan en su luz, caminan en su verdad y caminan en su obediencia. Practiquemos el amor de Dios en cada etapa que nos toca vivir para encontrar la persona ideal, la persona que está en la voluntad de Dios y poder formar un hogar y tener un matrimonio para la gloria de Dios. Vivamos como hombres y mujeres en los dos factores elementales de la presencia y el orden de Dios. Y recuerda que Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Vivamos en estas cosas de la presencia, del orden de Dios, del amor de Dios y siempre dando lugar a la sabiduría de Dios en nuestra vida. Tendremos un resultado excelente y todo será para la gloria de Dios y para tu verdadera felicidad. Amén. Porque Dios trae dirección y Dios todo lo que cumple o todo lo que promete en su palabra lo va a cumplir y tú vas a disfrutarlo. Vas a tener un matrimonio bendecido dentro del propósito de Dios. Algo para que lleven en su corazón ahora, pero que lo vamos a desarrollar en la próxima enseñanza. De arranque, y hablé un poquito de esto. La Biblia nos da un principio general que dice: no os unáis en yugo desigual. Entonces, si por ahí has metido las 4 y estás mirando fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia, seas hombre o mujer, entonces mejor mete tijera al asunto, córtala ya. Puedes hacerlo, sí, Dios te va a ayudar. No persistas en algo que no es correcto, que no te va a ayudar en tu vida futura. Entonces tú tienes que saber que Dios nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna unidad espiritual. Tú eres creyente, él o ella es incrédulo o incrédula, entonces no hay comunión. Tú tienes otra visión, otros intereses, sabes de Dios, de la palabra, del Espíritu, y la otra persona no. Y la Biblia dice: qué comunión hay, qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia. Tú eres un justo, los que no tienen a Dios son injustos. Tú puedes practicar la justicia y los que no tienen la justicia nunca la van a practicar. Entonces no hay un acuerdo. Y no puedes caminar con una persona así, no puedes tener una vida común con una persona así. Por eso dice de arranque: no se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Recuerda, tú eres hijo de Dios. Dios es el Padre de las luces. Tú eres luz para alumbrar en este mundo. Tú no eres tinieblas. Los que no tienen a Dios son tinieblas. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que nos dice la palabra. Por lo tanto, no te unas en yugo desigual. Sigue la dirección de Dios. En el contexto del cuerpo de Cristo, de tu iglesia local, si tú confías y esperas en Dios, ahí encontrarás la persona correcta. Y la gente dice: pastor, en la iglesia no hay ni uno que me guste. O no hay ni una que me guste. Estás cegado o cegada.
¿Y sabes qué ciega a las personas? Su sentimiento, porque están mirando lo físico, no están buscando que la voluntad de Dios se lleve a cabo en sus vidas. Tienes que cambiar en tu manera de pensar y tienes que saber que cada oveja con su pareja en la iglesia, Dios tiene una persona correcta para ti. Y si no está ahí, Dios te la va a traer, pero espera en Él y confía en Él. Ay, pastor, pero tengo 30 años y me deja el tren. No estás confiando bien, no estás haciendo bien las cosas, estás mezclando. Porque Dios es fiel, Dios es bueno. Y si tú de verdad confías, de verdad que Dios va a traer la persona correcta a tu vida. Y si ya está en la iglesia, te va a quitar la venda y vas a entender que ahí está la persona. Y a la persona que antes no le interesabas va a comenzar a tener interés en ti. Pero espera en el Señor y confía en Él. No sigas tus sentimientos, no sigas tus emociones. Sigue la presencia de Dios y sigue el orden de Dios y su palabra. Y en cada área del proceso siempre practica y vive con el amor de Dios. La próxima enseñanza está re buena y vamos a hablar de cositas específicas, prácticas que nos van a ayudar en esta área también de encontrar la persona correcta y tener un matrimonio para la gloria de Dios. Así es que nos quedamos ahí, pero con lo que han oído ya tienen muchísimo y bastante para poner por obra en sus vidas, agradecer a Dios y prepararse para tener un tiempo de mucha bendición en esta área. Amén, iglesia. Ayuda.